no hay un aporte o una mirada del reino o del evangelio en todo esto. En el desarrollo de estas herramientas no hay metido ningún elemento cristiano, misericordioso, de compasión, sino que las bases sobre las que está fundamentado, inclusive a veces llegan a ser anticristianas. Cuando pensamos en el transhumanismo y pensamos en esta filosofía, que bueno, si vos me apurás, yo pienso que los excesos son malos en todo sentido, porque justamente está en algún punto queriendo jugar a ser Dios. La tecnología hoy se estudió y se sabe que genera problemas de salud mental en las nuevas generaciones. Cuando nos limita nuestra humanidad o nos saca lo que nos hace ser humanos, eso lo tenemos que limitar, eliminar, poner en duda. Daniel vivió un cambio impresionante en su relación con la tecnología y la innovación. Daniel se adaptó, estudió en la Universidad Babilónica, Bueno. se vistió como babilónico, habló como babilónico, pero no adoró a los dioses babilónicos. Nos falta todavía predicar el evangelio a todo el mundo. Jesús no va a volver hasta que no le hablemos a todo el mundo del evangelio. Estamos acá con Amilcar, o Amilcar, no sé dónde va el acento. Yo te digo Amilcar, ¿está bien? Como quieras. Desde Emilke, Milko. Estamos acá Me con llamo. Milko, me gustó Milko. Matosiam, pastor, miembro del Consejo de Pastor de la Ciudad, autor, conferencista. Nada, un privilegio tenerte con nosotros, estimado. Hace mucho que no hablábamos, así que creo que la entrevista fue una buena excusa para reencontrarnos y ponernos un poco al día, pero ¿sabes por qué te contacté? Porque hay gente en el canal que me escribió, David, tenés que hablar con Milko. Tenés que hablar con Milko. Milko estuvo en Lausana. Yo ni sabía que era Lausana. Estuvieron discutiendo el futuro de la iglesia. Vino del Ujú. futuro, vino con data, con información. Y, y acá en el canal muchas veces nos pasamos hablando de, che, la iglesia no habla de IA, ¿no? La iglesia no está hablando de Ujú. transhumanismo, no está poniendo la atención en todo lo que está sucediendo. Y resulta que sí, que la iglesia global está trabajando. Solo que a veces es difícil que nos llegue, ¿no? Entonces, nada, preguntarte un poco, primero, cómo fue la experiencia de estar en un evento global como ese, y después, ¿qué cosas estuvieron discutiendo sobre eso? Muy bueno. Mirá, no fue mi única experiencia. Mi primera experiencia con la Iglesia Global fue en Indonesia y la verdad es que me voló la cabeza. Vine con otra mirada y con otro horizonte de lo que es la Iglesia y el desarrollo ministerial y todo. Así que es algo muy, muy bueno. Si alguien puede tener alguna experiencia así, además en un entorno donde no solo están personas que piensan de la misma manera, ¿no? Es decir, Mm, porque a veces uno se conecta con de la misma línea denominacional, por así decirlo, ¿no? Y ahí en el movimiento de la Lausana uno tiene no solo diferentes naciones, culturas, sino también diferentes denominaciones o enfoques. Entonces creo que eso enriquece mucho más el debate y la discusión. Pero cuando viajé a Corea, bueno, el primer choque que tuve fue un choque cultural. claro, me imagino. O Eh, sea, es otro es planeta. decir, es otro planeta, de 100%, 100%. Ya desde lo amo que la gente usa paraguas para cuidarse del sol, ¿no? Yo ni uso protector solar, o sea, Qué ¿no? locura, una locura. mi, mi esposa me tiene que ir persiguiendo desde el orden, la limpieza, la dinámica, todo. Bueno, ya desde ese vamos, ya hay un choque. El lugar de conferencia, David, tener presente 5.000 pastores, Wow, líderes, referentes, ordenados en 1.000 mesas. O sea, una locura. en un auditorio que encima tenía una pantalla LED que vos te hubieras quedado al lado durmiendo ahí en el escenario, ¿no? Como impresionante. Pero además, en ese mismo lugar había un natatorio y funcionaba mientras estaba la conferencia. O sea, donde Wow. nenes iban a nadar del colegio, no sé de qué era. O sea, Ese es algo que ¿viste? solo podría pasar en Corea, me parece. Bueno, no sé, en otro lugar. Acá no. Acá seguro que algo así no puede pasar. Bueno, vos sabés que estuvimos conversando con algunos pastores, digamos, importantes de la organización y nos decían que es muy difícil de conseguir un lugar que te permita, por acceso, por organización, por... Y estuvimos pensando, por ejemplo, Argentina, ¿tiene un lugar así? No. Brasil, no. Porque capaz, sí, tenemos un espacio donde poder hacerlo, pero capaz no tenés la infraestructura
Claro. externa, ¿no? De cómo Sí, sí, sí. llegar, de cómo... Entonces, bueno, la verdad que desde ese lado todo te vuela la cabeza. Y después, bueno, los debates fueron alucinantes, David. Se organizó en base a pensar la iglesia del 2050. Wow. O Wow. Ya la sea, premisa me resulta muy interesante. ya se pateó la pelota para muy adelante, ¿no? Esperemos que Messi siga jugando mundiales, eso, por favor. Pero Ojalá. se pateó la pelota muy adelante. A mí me encanta eso. Pero además se organizó en base a hechos de los apóstoles, todas las conferencias y las discusiones, y luego se definió 25 brechas, 25 desafíos que la iglesia tiene para cumplir con la gran comisión hacia el 2050. Entonces, 25 grandes temas, entre esos la IA y el transhumanismo, que Mm, fue el grupo donde yo participé. O sea, yo tuve dos participaciones, una como coordinador de grupo y otra como asistente. Yo fui un coordinador de un grupo pequeño de hermanos de diferentes naciones, de diferentes ministerios o enfoques, donde se debatían los temas que se hablaban en el escenario, y después participé como asistente de este grupo de transhumanismo de IA, donde había una científica y otro persona del mercado que compartían los desafíos que era el transhumanismo, y desarrollamos trazamos ciertas líneas de acción, siempre hacia el 2050. me interesa mucho que podamos profundizar ahora en esto, ¿no? Nosotros en el canal miramos las noticias, leemos autores también que un poco abordan estos temas y miramos el futuro con esperanza y también a la vez con un poco de preocupación, ¿no? De lo que está pasando. Pero antes de meternos ahí, me pica la curiosidad. ¿Podés nombrarme alguno de los otros 25 desafíos que listaron para cumplir con la Gran Comisión hacia el 2050? Por supuesto, nuevas generaciones es uno, el otro fueron las ciudades, el Islam, el hinduismo, las comunidades digitales, salud mental, corrupción, como por nombrarte algunos. Ok, ok. Es como que cada uno es un temazo en sí mismo. O sea, Sí, tal cual. Y yo traté de escoger el que me parecía que menos información iba a tener una vez que terminara la USANA. O sea, seleccioné ok, lo más interesante. Pues nuevas generaciones me encanta, salud mental es otro de los grandes temas. Pero digo, todo eso más o menos, algo tenemos. Ciudades, bueno, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad global, vengo desarrollando, claro. leyendo, estudiando, de El hecho había hinduismo te estudiado. queda lejos, ¿no? Un Sí, el poquito. Islam y el hinduismo, digamos, son elementos que me encanta, pero sé que tengo a mano gente o material que, pero transhumanismo, o sea, Sí, sí. y en Corea, o sea, menos. Entonces, creo que por eso elegí ese participar. Además, bueno, me preparé, ¿no? Porque me leí el libro de Diegues, de transhumanismo, me puse a estudiar mucho más, cosa de ir ya con algo masticado. Y fue realmente, a mí, si Indonesia me partió en 28.000 pedazos, la participación de Lausana fue alucinante, o sea, desde todo punto de vista. Además ya estaba un poco más grande, es decir, Claro. y tenía otro peso el participar, y me encantó desde todo punto de vista. Y puntualmente sobre estos desafíos de la IA y del transhumanismo para cumplir con la gran comisión a nivel global, ¿cómo se los veía? ¿Se veía esto como una amenaza? ¿Se ve esto como algo que la iglesia puede usar como una herramienta? Me imagino que en el debate Bueno, se han encontrado con de todo, pero ¿qué es lo que ustedes identificaron ahí? mirá, lo primero que te puedo decir es algo bastante fuerte, es que la propia científica que, digamos, lideraba el grupo, nos dijo que no había una mirada evangélica cristiana en el desarrollo de la tecnología del futuro. O sea, que ella no conocía mucho aporte del cristianismo hacia ese desarrollo. Entonces, que
todo lo desarrollado o todo lo que se pensaba como proyecto a desarrollar, a nosotros nos llegan cosas que ya estuvieron recontra probadas, recontra, ¿no? Que Entonces, tomaron a lo mejor décadas en desarrollarse, decís. Claro, exactamente. Cuando yo terminé de dar una conferencia sobre esto, me acuerdo que me escribió un programador y me dice, Amílcar, todo lo que dijiste es así tal cual, y yo vengo desarrollando, trabajando para estas empresas hace 20 años, ¿no? Hace 15 años, vengo programando ciertos elementos, o sea, que esto se viene, pero como para decirte lo primero, ¿no? Entonces, ¿de dónde se toma para desarrollar? Bueno, desde la metafísica aristotélica, desde el humanismo ilustrado, desde el naturalismo darwiniano, desde el pensamiento nietzscheniano y desde el materialismo marxista. Entonces, no hay a priori un aporte o una mirada del reino o del evangelio en todo esto. Entonces, vos fíjate, yo participé de una mesa interreligiosa hace un tiempo atrás y se discutía todo sobre esto. Y una de las cosas que se hablaba era sobre el tratar de poner límites a la IA generativa con ética de las, digamos, del pensamiento de la justicia, de la compasión, del amor, porque si no esto iba a terminar con el mundo, ¿no? Entonces, claro, y entonces empiezan estos desafíos porque justamente hay una separación, es decir, es como que la tecnología y la innovación tecnológica va hacia un lado y el mundo teológico y el pensamiento evangélico va por otro lado. Claro, es como que en el Entonces, desarrollo de estas herramientas no hay metido ningún elemento cristiano, misericordioso, de compasión, sino que las bases sobre las que está fundamentado, inclusive a veces llegan a ser anticristianas. sí, sí, podemos decir eso o podemos decir que no hay una apertura de ambos mundos, como que se terminan, Como que no digamos, dialogan. sí, exacto, como que no hay un diálogo Ok. entre ambos mundos. Ahora, ya generar una mesa de transhumanismo ya en Lausana genera un montón. Y de aquí, esto fue 2024, así que hoy estamos parados en el 2026. Yo te puedo decir que desde ese momento hasta hoy ha habido un acercamiento. De hecho, hubo una encíclica recién papal sobre el tema. Hay un autor estadounidense de origen islámico, o sea, que se convirtió al cristianismo y que tiene un desarrollo de filosofía, que está escribiendo contenido, hay más estudios sobre el tema, o sea, no es que estamos hablando de algo que pasó hace 2 años que ha tenido una cierta evolución, pero sí es cierto, que pareciera que la primera reacción del evangelio, de los evangélicos, es rechazo, miedo, negación. Es decir, es verdad que hay, pero eso pasa también en el mundo en general, porque está más anclado con nuestra forma de ser como seres humanos. Es decir, lo mismo pasó en la pandemia. Lo primero fue negar, rechazar, fue más allá de los argumentos, ideologías o posturas que cada uno tenga, ¿no? Entonces, ahí hay como algo que tenemos que romper. Yo siempre digo, tenemos que partir de la base de que todo innovación es éticamente ambiguo. Cuando uno parte desde ese lugar, entonces ahí empezamos tenemos algo de base. A partir de ahí empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo ambiguo y qué es lo constructivo y destructivo? Y entonces entra el concepto de aprender a discernir. No todo lo desarrollado por la IA va a generar que automáticamente se tire una bomba atómica hacia otro país y estalle la Tercera Guerra Mundial, digamos. Es decir, también hay mucho de fantasía Total. alrededor de todo esto. Es decir, entonces, hay como que tenemos que pensar entonces de la base que estamos frente a una innovación que a priori es ambigua, que esa ambigüedad la tengo que vencer con un discernimiento, por un lado con una mirada técnica, por otro lado con una mirada filosófica, antropológica y desde la teología, qué aspectos tengo que abandonar, qué aspectos tengo que limitar, qué aspectos tengo que desarrollar, porque si no, entramos en la lógica de decir, no sé cómo vamos a tener
una historia clínica digital. Eso es del diablo. No, pará. O sea, eso es algo extraordinario que salva millones de vidas y que ayuda al médico a tener. Ahora, hay otros aspectos de la innovación que tenemos que revisar o que tenemos que aprender a limitar. Y así como esto es una creación del ser humano, nosotros también podemos limitarlo. Porque no es que la IA viene Sí, sí, del desde Marte, espacio, no sé. llegó. No se generó por arte de magia. Hubo un desarrollo de innovación de pensar cómo hacer mejor las cosas. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Me parece muy interesante, es una buena base para poder empujar la conversación hacia adelante. Sí es cierto que siempre estamos alarmados y siempre estamos un poco en defensa como seres humanos ante todos los cambios y toda la innovación. Y creo que nosotros que arrastramos una tradición cristiana de 2000 años, todavía tenemos más a veces renuencia a la innovación que por ahí otros grupos humanos, ¿no? Ahora, con respecto puntualmente al transhumanismo, eh, vos estás mucho más embebido del tema que yo, pero es como que yo siento que hay como ciertas categorías, ¿no? Digo, te falta un brazo y te insertan un brazo, bueno, ¿no? Como dentro de esa Buenísimo. ambigüedad digo, qué bien, ahora tenés un Claro, brazo, ¿no? tal cual. Pero de repente uno mira el desarrollo de Neuralink y dice, me ponen algo en la cabeza y ya puedo acceder a información y ya se siente más extraño, ¿no? Eh, Según tu recorrido, según lo que vieron en Lausanne, lo que vos también estudiaste, ¿qué approach, ¿no? ¿Qué enfoque tenés para con esto puntual? Muy buena pregunta. Todavía me lo estoy preguntando yo también, ¿hasta dónde avanzar? De hecho, es una pregunta que yo le hago a mi esposa. Mi esposa es neonatóloga, trabaja en el hospital italiano, ella es ahora experta en neurodesarrollo, entonces acompaña a las familias en la primera infancia para que su hijo que estuvo en terapia o tuvo algún tipo de problemática pueda eh, romper esa brecha para su desarrollo típico, que no tenga retraso, digamos. Y terapista de neo, de bebitos, Sí, intuba sí, sí, bebés, sí. todo. Y yo siempre le pregunto, ¿hasta dónde vas a intervenir, Leti? Mm, O sea, ¿hasta dónde tenés que dejar que Dios dictamine si esa vida es y hasta dónde no? qué fuerte. Es decir, ¿cómo sabés cuándo es de Dios que tenés que intervenir e invadir ese cuerpo para salvarlo y pensar que en el futuro va a estar ok? O mejor, bueno, déjalo. Ahí entra en juego entonces la mirada de los padres, que te dicen hace todo lo posible, o que te Claro. dicen soltalo. Hay que ver si el padre está, si no está, si firma, no firma, si esto, si lo otro. Entonces ella a veces me dice, mirá, yo estaba con un bebé, todos los números daban que se tenía que morir, que lo tenía que dejar morir, pero algo me dijo que tenía que resucitarlo, volver a darle, le dio, se sanó, Wow. se salvó, hoy camina, habla, su brazo está ok. Entonces, creo que hay parte de lo que uno puede responder hoy y hay parte que tenemos que dejar para el futuro poder saber hasta dónde poner ciertos límites a eso. Mm, Cuando pensamos en el transhumanismo y pensamos en esta filosofía que piensa en la creación de un cyborg o eternizarse, que el ser humano no muera nunca, sino que es, ¿no? sí, sí, sí. Y pensar en este ser posbiológico donde los desvíos de la biología se corrijan y toda esta cuestión. Y bueno, si vos me apurás, yo pienso que los excesos son malos en todo sentido. Y creo que la postura en la cual se basa digamos, el decálogo transhumanismo de Vitamur, yo te diría ahí, es bastante polémico. O sea, porque justamente está en algún punto queriendo jugar a ser Dios. Me acuerdo el libro de clonación, dice clonación humana, innovación o jugar a ser Dios, y toda la discusión de clonación, yo lo leí en su momento cuando era adolescente ese libro, un poco inspirado por mi mamá, que viste, profesora de biología, fanática de genética, bueno. Y estaba ahí en ese momento la Dolly, la ovejita Dolly, estaba famosa esa,
vos sos muy joven, no me vas a No, sí, entender, sí, pero... sí, ubico. Entonces estaba en discusión, bueno, y yo lo leí todo, y todo el tiempo estamos con eso. Yo creo que la tecnología es un gran elemento que nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. Cuando la tecnología empieza a querer jugar a ser Dios y combate y no nos permite ser a nosotros humanos, son cosas que tenemos que dejar de usar. Eh, pero esto con todo, o sea, esto con todo. La tecnología hoy se estudió y se sabe que genera problemas de salud mental en las nuevas generaciones. Entonces está buscando limitar. Yo ya lo veía esto, por eso escribí mi primer libro, Enredados. Mm, Mi esposa en consultorio, ya sabe qué nene a los 2, 3 años tiene exceso de pantallas o no, porque el que tiene exceso de pantalla no puede sostener más tiempo su mirada al trazado de un objeto. ¿Sí? Ella mm. le traza un objeto. Entonces, ¿quién puede decir que un celular es algo malo per No, se? no, claro. No lo es. Entonces, hay una cuestión de base que nosotros tenemos que pensar. ¿Hasta dónde? Bueno, cuando nos limita nuestra humanidad o nos saca lo que nos hace ser humanos, eso lo tenemos que limitar, eliminar, poner en duda. Pero mientras sea un aporte que nos ayude a seguir creciendo, el stent, el marcapaso, ¿quién puede decir Claro. que es algo malo? ¿No? Es decir, entonces, por eso, uno también a veces se pone del otro lado y dice, bueno, pará, si para vos todo es malo, entonces no tomes un medicamento. O Sí, sea, no sí, sí, tomes sí. paracetamol, Es entonces, que es ¿viste? súper difícil, ¿no? Trazar un poco esa línea, porque, bueno, hay grupos religiosos más conservadores, ¿no? Que, por ejemplo, están en contra de cualquier método anticonceptivo, porque estás de alguna manera con esta tecnología limitando la vida. Entonces, es Y como... yo los entiendo, David, ¿eh? Yo los entiendo. O sea, No, no, por no. eso Sí, tenemos sí. que aprender a madurar en las discusiones. Sí, sí, O- y no lo digo como que están equivocados, lo quiero decir como yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero hasta te reconozco que quizás ellos tienen la vara de la tecnología que te limita mucho más ajustada que yo, ¿viste? Yo como que medio voy, esto sí, esto no, y me dicen, no, esto, ellos te corren todo, van a fondo, ¿viste? Eh, entonces, ahí viene, Ahora, hay un ejemplo, David, hay dos ejemplos. Hay más, pero vamos con dos, que en la Biblia nos hablan de esto. Ujú, Uno es Daniel y el otro es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no inventó el papiro o las rutas romanas claro, o los barcos para manejarse. O sea, usó lo que estaba para transmitir su mensaje. Es decir, si el apóstol Pablo existiera hoy, tendría un streaming como tenés vos. O sea, claramente. Es decir, y lo haría con gusto. Ahora, el que más me gusta a mí como para explicar de qué manera nos tenemos que acercar a todos los temas de innovación es Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel vivió un cambio impresionante en su relación con la tecnología y la innovación. Él vivía en Israel, yo sé que esto es difícil de digerir, pero hay que decirlo, comparado con Babilonia, no estaba tan desarrollado. no, Es decir, claramente no. recién ahora nosotros estamos conociendo la avanzada que tenía Babilonia. Estamos hablando de Mesopotamia, ¿no? El código Hammurabi, la medicina, la ingeniería, arquitectura, escritura, la mirada de los cielos, la forma de ver, de entender la matemática. O sea, hay un montón de cosas que, de hecho, la innovación de la rueda, es decir, entonces, nosotros ahí tenemos un ejemplo, Daniel con Babilonia. ¿Y cómo se vincula? Bueno, con Babilonia y con todo lo que viene, ¿no? Nabucodonosor, Claro, Belsasar, Darío y Ciro, ¿no? Pero digo, ¿cómo se relacionó? Entonces, yo entiendo que hay tres tipos de respuestas y esto nos sirve para todo. Asimilarse o aislarse es la más normal y la que todo el mundo tiene en el extremo. Aislarse es negar y no tener nada, ningún tipo de contacto y todo es malo. Asimilarse es aceptar todo como bueno
y sin ningún criterio. Ahí lo vemos nosotros a Daniel con una postura de adaptación, y esto tiene un anclaje biológico. Los seres vivos que sobreviven a los cambios no son los más fuertes, sino los que más rápido se adaptan a los cambios del medio ambiente. Entonces, tenemos un aprendizaje. Daniel se adaptó. Daniel estudió en la Universidad Muy Babilónica, bueno. se vistió como babilónico, habló como babilónico, pero no adoró a los dioses babilónicos. No comió su comida. Es decir, mantuvo ciertos principios. Entonces yo creo que ahí nosotros, claro, a todo el mundo que le gustaría, que sí, transhumanismo, ok, IA no, marcapaso está ok, Sí, sí, anticoncepción, sí. depende, o sea, todos quieren viste, el 1, 2, 3, 4, 5. O sea, la vida es mucho más compleja que un librito donde Coincido. las 10 claves para el éxito, olvídate. Es decir, Olvídate. no existe tal cosa. Es decir, el que lo busca ya empezó mal la búsqueda. Es decir, porque acá hay todo un montón de elementos que hay que tener en cuenta, incluso la conciencia de cada uno. Porque yo lo que digo, si alguien no quiere usar IA porque le parece diabólica, que no la use, porque Claro. está rompiendo con sus principios. Por favor, no la use. Ahora, para los que entendemos que es una herramienta más y que yo la voy a usar porque después otro la va a usar y me va a ganar, prefiero usarla. Es decir, listo, punto. Con limitación, porque esto no limita mi oración, mi búsqueda de Sí, Dios, sí, no reemplaza tu intimidad, ¿no? Digo, pero ¿cómo no la voy a usar? Es decir, es, decir, es como que, ¿por qué no voy a usar la rueda? No, porque fue algo humano. Está bien, pero fue algo humano bueno. O sea, es decir, hay cosas que hacemos los humanos que son muy buenas y Dios nos ha total. dado esa capacidad para innovar. Entonces, tenemos que aprovechar. Entonces, el ejemplo que te decía de Daniel es entender que va por ahí. Ahora, ¿te Es muy gusta bueno, es la, muy bueno. te gusta la historia? Te doy otra vuelta. En la Revolución Industrial, ¿sí? Había un gran miedo con el tema de las máquinas. Recordás la Revolución 1, Revolución 2, Inglaterra, bien, movimiento marxismo, toda la Sí, sí, sí. cuestión, avivamientos de la iglesia, ese es el contexto, ¿no? Fuerte, picante, gente que laburaba 20 horas, las camas calientes. Bueno, la cuestión es, el capitalista decide innovar con máquinas hechas con madera. Reemplazaba ciertos movimientos del artesano. Hubo un movimiento que se llamó el ludismo, ¿sí? Por este muchacho que llamaba Lud, un Robin Hood de la Revolución Industrial, que hacía Lud y que hacía los ludistas, ¿sí? Iban a la noche, entraban, ¿sí? Esto le va a gustar a los más piqueteros del grupo. Entraban por las noches y quemaban las máquinas. ¿Cuál era el ideal? Ellos pensaban que si quemaban las máquinas, el empresario a la mañana iba a decir, uy, qué macana. Che, David, volvé a trabajar, te necesito, porque la máquina se me quemó. ¿Qué hizo el capitalista? Innovó a tal punto que hoy hay empresas que se manejan, fábricas que se manejan sin la intervención humana. Tremendo. El fracaso del ludismo es contundente, porque la tecnología no es competencia. La Mm, tecnología es complementaria a nosotros y nos ayuda. Ahora, es cierto, en términos de trabajo, que rompe empleos y crea nuevos. En el medio queda mucha gente afuera porque no se pudo adaptar a esos cambios. Y eso es cierto. Y ahí entra otra cuestión. No quiero hablar de política y no es la idea, pero sí contarte lo del movimiento ludista, que claramente su movimiento no sirvió porque de alguna manera la innovación siguió. Entonces, ¿hasta qué punto me sirve negarlo? ¿Hasta qué punto me sirve aislarme? Pero perdón, otra cosa más, ¿hasta qué punto me sirve asimilarme, pensar que todo está ok, ¿no? Es decir, claro. tanto una cosa como la otra es mala. Ahora,
lo que me define cómo adaptarme es vuelta a lo mismo, mis principios y lo que me hace realmente humano. Si Muy bueno. empiezo yo a tener ciertos, o sea, si yo dejo de pensar por usar IA, déjala, o sea, no la uses, porque la IA es un instrumento que me ayuda a pensar, pero si empieza a pensar por mí, ahí sí tengo que ponerle un límite. Está muy bueno y me parece que esa respuesta que diste, que esta reflexión, es, genuinamente lo pienso, es más valiosa que cualquier afirmación o aseveración que quizás vende más, ¿no? Como vos decís, che, si yo me paro y te digo, no, la IA es el anticristo. Y probablemente tengas muchísima más viralidad y resonancia que ponerte en un lugar sensato y decir, bueno, más paulino, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Esto que vos hablabas de Daniel, yo nunca lo había visto de esa manera. Es como ni asimilar del todo, pero tampoco aislarse y rechazarse. Y esa es la tensión, me parece, en la que como cristianos estamos llamados a vivir, ¿no? O sea, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Ni una cosa ni la otra. Y definitivamente creo que hay respuestas que es muy temprano, o sea, hay preguntas que es muy temprano para responderlas todavía, ¿no? Y que creo que con el tiempo vamos a empezar a vislumbrar verdaderamente esto que decís. Neuralink, ¿va a ser bueno o va a ser malo? ¿Nos va a hacer más humanos o nos va a hacer menos humanos? También pensá que es todo venta, David. O sea, yo qué sé, dame data de a cuánta gente se le probó, funcionó, no le quemó el cerebro. Es Total, decir, te ni muestra hablar. siempre el caso de éxito, pero hay que ver cuánto de eso es verdad, es cierto, es. Ahora, sí te puedo decir que en Argentina un médico operó a un bebito en la panza de la madre Wow, y le salvó la vida antes de nacer. qué locura. Entonces, bienvenida a la innovación. Es decir, Totalmente, eh, totalmente. entonces por eso vuelvo a la pregunta de le digo a mi esposa. Obviamente, mi esposa, 4 posgrados, lee un libro por semana, o sea, Un discute bocho. con mi hijo de 13 años quién es más inteligente, ¿no? Si la inteligencia artificial. Uy, se cortó. Ahí volviste, ahí volviste. Ah, no, decía que mi esposa discute con mi hijo a ver quién es más inteligente con la guía. Digo, así Qué lindo. cualquiera, 4 posgrados, 3 residencias, yo qué sé, Está a bueno. otro nivel. Pero a lo que voy es que, digamos, yo le pregunto a ella, ¿hasta dónde tenés que intervenir, hasta dónde no? Eh, Porque hasta dónde vos te estás metiendo en la línea divina, ¿no? Es decir, y Está hasta claro. dónde tu intervención es la mano de Dios obrando en la vida, y ahí empieza el arte y la Mm, discusión y lo que está bien y lo que está mal y hasta dónde. Entonces, no es todo tan simple. Sí, creo que está bueno debatirlo. También pasa, David, que hablamos sin leer y sin estudiar y sin conocer. La otra vez yo subí un posteo lo de Tim Payne, ¿viste? Esto de Tim Payne y todo lo demás, y digo, hagamos viral a Jesús, o sea, si mm. pudimos hacerlo con Tim Payne, hagámoslo con Jesús. Una cosa así, y un comentario de un chico me dice, pero si Jesús ya es viral. Y entonces le digo, mirá, disculpame, pero 3.000 millones de personas no lo conocen. O sea, Mm. ¿cómo vas a pensar que Jesús, claro, porque a Como ya veces está. pensamos, claro, no, no, hay personas que ni saben que Jesús murió por sus pecados, ni conoce a Total, Jesús. O total. sea, porque vive en otro mundo. Es decir, increíble, pero va, increíble no. Nos cuesta a veces hablamos de temas sin conocer. Sí, desde O nuestro metro sin, cuadrado, ¿no? sí, exacto, y no salimos de eso. O rápidamente generamos definiciones porque, bueno, nos gusta, pero a veces sin sustento. Eh, y creo que ahí hay un cierto error. También, volviendo a la pregunta de inicio, a veces no hablamos porque no conocemos, o a veces no hablamos por temor a dar una opinión. Yo sé que Mm. con estas opiniones que yo digo voy a tener gente a favor, gente en contra, gente. Obvio. Pero yo digo siempre, una mancha más al tigre que le hace, ¿no? ¿Qué le hace? Tal cual. Tal cual, tal cual. Ya estamos. Ya estamos en el baile, hay que bailar. Tal cual. La última pregunta que te hago. eh, hay,
hay diferentes voces, ¿no? Con respecto al futuro, ¿no? Y no me quiero meter en temas escatológicos, ¿no? Y el apocalipsis y todo, y si esto y lo otro, que a mí me encantan, pero, pero que siento que no son el punto de la cuestión. Ahora, sí me interesa saber si, si en Lausana había gente de tantas denominaciones diferentes y se estaba pensando en 2050, es como que hay una noción que no viene tan pronto el Señor como a veces uno escucha en redes sociales, ¿no? Claro, no, nos pusimos de acuerdo para decirle al Señor, pará, no vengas, no vengas. Eh, Esperá hasta el 2050. Qué tema este, ¿no? Es un tema interesante. No me voy a meter en el tema escatológico porque ahí sí, ¿sabe qué? Prendemos No, ni fuego hablar. Es todo. mejor hacer foco en lo que nos une. Sí, porque además soy muy crítico de muchos, Mm, demasiado crítico. Y todavía no estoy preparado para el Espíritu Santo, no me habilitó a hablar todavía. Así que cuando me habilite hablo, es decir, no tengo problema, pero solo tengo que tener respaldo de Dios para hacerlo. Por ahora me dedico así lo que Dios me pidió que hable. Yo creo que a veces nos olvidamos de dos o tres elementos. Eh, el primer elemento es que nos falta todavía predicar el Evangelio a todo el mundo. mm, Y nosotros que vivimos en Argentina tenemos esto y como incorporado, Dios, Jesús, la iglesia. De hecho, nuestras discusiones van cuál es la verdadera iglesia, ¿no? Si la iglesia católica apostólica romana, la denominacional estructurada evangélica, si la protestante, si la ortodoxa, si la que lee la Biblia en 5 idiomas o la que tiene culto de 3 horas. Pero nuestra discusión va ahí. No tenemos discusión si Dios existe o no existe, si Jesús murió por nuestros pecados o no. Pero hay otras regiones donde no todavía se conoce el Evangelio. Y no estoy total. hablando solo de la nación en sí, sino pueblos dentro de esas naciones. India y Pakistán son las dos naciones que mayor cantidad de pueblos no alcanzados tienen. Qué Gente locura. que no conoce a Jesús y donde no hay autóctonos que hablen de Jesús. No hay Sí, iglesias sí. de autóctonos. O sea, porque Sí, cualquiera sí. puede decir, bueno, Perdón, yo vengo de Turquía. Fui a grabar unos documentales allá. Estuve 15 días y recorrí ciudades con millón y medio de habitantes. Cero iglesias. Cero iglesias. exacto, y ahí Y se puede creer, por ejemplo, porque en Turquía hay iglesias extranjeras, pero sí, donde sí. solo la visitan extranjeros, o sea, no permiten que vayan turcos. Entonces, ahí decimos que es un pueblo no alcanzado. Entonces, bueno, Puertas Abiertas es una organización que todos los años tiene Tremenda. y ahí te muestra, ¿viste? Yemen, Afganistán, Corea del Norte, Sudán. Sí. Entonces, ahí hay un elemento que a veces nos olvidamos. Total. Tenemos que predicar el Evangelio. Jesús no va a volver hasta que no le hablemos a todo el mundo del Evangelio. Discutamos lo que queramos discutir. Yo lo pienso en términos simples. ¿Cómo va a venir si todavía no tuvieron la oportunidad de rechazarlo o de aceptarlo? Lo segundo es que la iglesia está dividida. Y ese es otro elemento también. La oración de Jesús fue que sean uno para que el mundo crea. Y es una de las pocas oraciones que tenemos de Jesús registradas. Yo aprendí a que si hay algo registrado en las escrituras es porque Dios intencionalmente quiso dejarlo. Y ese es otro elemento. No quiero decir que sea un elemento escatológica necesario pero fue una demanda del Señor y todavía no lo hemos cumplido, porque seguimos divididos, seguimos demasiado distanciados. Entonces, y también hay un tercer elemento que yo creo que a veces lo perdemos de vista. Eh, ¿Por qué queremos dar la primicia? Es Mm, decir, ¿no? Es decir, esto es algo que Dios sabe. ujú. Es decir, a veces nos ponemos a discutir cosas que Dios sabe y que en las escrituras yo escucho los argumentos de uno y de otro, de todos,
y todos tienen razón. Es decir, es como que digo, che, tenés razón. Entonces, yo digo, ¿por qué será? Y será porque en realidad hay un margen de, Sí, sí, ¿sí? hay una tensión intencional del Señor para con estos Del temas, ¿no? Señor, claro. Lo que quiero dejar claro, el Cordero tenía que morir, tenía que ser así, asá, para perdón de pecado. Jesús es el Cordero. Lo que quiso dejar claro, lo dejó claro. Y hay cosas que, bueno, escapan a esto. Así que hay un elemento ahí que nosotros no podemos dejar no podemos livianamente pasarlo, ¿no? Eh, Así que yo diría que tenemos que actuar como actuó el apóstol Pablo. Él era alguien planificado, pero donde tenía claramente la, digamos, él dejaba actuar al Espíritu Santo, pero era un hombre planificado. O Ujú. sea, cuando vemos el caso de Macedonio, él tenía planificado ir a ciertos lugares, pero el Espíritu no se lo permitió y fue para Macedonia. Entonces, ponerte un horizonte al 2050, es decir, yo, Señor, voy a hacer todo lo posible para que el Evangelio sea predicado y nos ponemos ese horizonte. No significa que no venga antes o no venga Claro, después o venga ese año, muy bueno. pero uno planifica. Y tiene que ver con un tema de organización del evento, más que nada, donde uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Para anticiparnos, porque yo sí siento que en muchos temas a veces corremos detrás. Totalmente. Entonces, cuando uno se anticipa, entonces ya por lo menos está preparado. Y creo que nosotros no podemos desconocer esto. Cuando ahora me escriben sobre suicidio, me dicen, mirá, Milka, lo que está pasando. Yo vengo hace 7 años. Total. Y Sí, cuando sí, fue lo sí. de pandemia, supe que esto era como un tsunami. De hecho, está escrito. Yo dije, esto es como una inundación de Córdoba. Mm, El problema no es cuando el río crece, el problema es cuando se va. claro. Entonces, el problema va a ser los años siguientes. Y hoy estamos viendo las consecuencias de la salud mental en esto. Entonces, ahora yo ya estoy anticipado y ya desperté a muchos, entonces ya es diferente, te agarra distinto, qué desarmado, como diciendo, uy, che, qué mal, no sabía que estábamos tan mal. No, no, pero pará, Sí, sí, ya sí, lo sí. habíamos visto. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Y además, porque tenemos que tomar lo bueno de las organizaciones que hoy lideran el mundo. Cuando vos escuchás a Elon Musk, a Coca-Cola, bueno, justo no puedo decir marcas, ¿no? Pero bueno, Sí, ¿por qué eso no? después. Sí, sí, sí. O Apple. eh, Sí, Ellos lideran el mundo y cuando piensan el mundo lo piensan, ¿qué 2050? 2150 están. Y se paran ahí y discuten ahí y trabajan desde ese lado y van creando realidades que le permiten generar, o sea, ¿y por qué lo hacen ellos y nosotros no? O sea, entonces tenemos que tomar lo bueno. Eh, entonces, si después a nosotros nos cuesta como latinos planificar, no queremos, porque como que le quite esa cierta magia, ¿no? De no, la y también improvisación. pará, no seas malo con nosotros. La regla del juego acá cambian cada 5 meses, de repente cambió todo. Tampoco Bueno, no sí, es yo tanto nuestra sé. culpa, ey, ey. Ahora, yo le digo a mucha gente, le digo, algún día te vas a retirar, ¿planificaste tu retiro? ¿Planificaste qué vas a hacer cuando te retires? Y mucha gente dice, no. ¿Cómo? Si todavía soy joven, pero planificás ahora. O sea, después Claro, ajustás. Después total. ajustás, pero una idea tenés que tener. O sea, 1000%, entonces, sí, sí. ¿viste? Es decir, no es ser estructurado esto, porque ser estructurado es otra cosa. Ser estructurado es tener una agenda que no sos flexible. Pero yo aprendí algo en Techin, en la empresa número uno de Sí, petróleo, creo que de bueno, de Argentina está ahí ingeniería. con Mercado Libre, o sea, también es enorme. Eh, ellos desarrollaron un tubo para explotar petróleo, que es un tubo sin costura, que es, digamos, es lo suficientemente fuerte como para sortear una piedra a cientos de kilómetros debajo de la tierra, no romperse y seguir cavando hasta encontrar petróleo. Y un poco ellos me decían, es que ese acero es lo suficientemente fuerte para no romperse, pero lo flexible para poder generar ese movimiento.
Y yo creo Mm, que eso es un poco el arte de esto, ¿no? Es decir, yo planifico, pero soy flexible, porque si no me rompo. Es decir, claro. entonces, ahora, eh, creo que es muy sano para la iglesia ponerse ese horizonte, porque entonces uno ya se anticipa y dice, bueno, estos son los temas, los big Mm, issue, ¿no? Entonces yo total. ahora empiezo a charlar, a discutir, a debatir, empiezo a buscar gente, a desarrollar herramientas, contenido. David, no quiero sacarte más tiempo, pero por ejemplo, yo hablo con muchos colegios, visito muchos colegios, doy charlas de prevención, esto y lo otro, y siempre le digo lo mismo, no me llamen solo cuando surge el problema. O sea, trabajen todos los años los temas que siempre están, planifiquen, porque Total. va a haber problemas de salud mental, va a haber problemas de violencia, va a haber problemas con los padres, va a haber problemas con los docentes, va a haber problemas. Entonces, pareciera como que nos sorprendemos, ¿no? Vivimos en ese Sí, ideal sí. donde no va a pasar nada, fluyamos, ¿viste? Y en el medio surgen cosas. Entonces, bueno, creo que va por ahí la historia. Totalmente, totalmente, totalmente. A veces fingimos demencia, como dice el piberío, ¿no? Ante algunos Exacto. temas. Esto no pasa y ¡wow! ¡Qué sorpresa! Amílcar, me quedaría charlando una hora más, pero me toca ser de padre y ya siento a mi hija en la puerta. Tiene 2 años y la madre Está la muy tiene bien. con moño, entregándola para que empiece mi turno. Pero nada, te dejo ahí el compromiso en cámara de hacer una parte 2 porque me pareció súper, súper interesante y creo que hay un montón de desafíos que nos quedaron afuera, ¿no? El tema de las redes, las comunidades digitales, nada, cosas que a mí me interesan mucho y que tienen todo que ver con la misión de la iglesia hacia el futuro, ¿no? Hacia este horizonte de 2050. Pero nada, te dejo ahí abierta la invitación. A full, aceptada. Chabón, gracias, de verdad. La pasé muy bien, aprendí un montón y a lo mejor después te molesto por chat porque dijiste que estuviste leyendo de transhumanismo, mencionaste algunos autores y acá a la gente le gusta chusmear, así que te voy a pedir ahí Dale, el dato para dejarlo en la descripción del video y que los que quieran investigar un poquito se metan ahí. me parece muy bien. Hermano, mil gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias a vos.